Bien, en esta ocasión, chicos, vamos a hablar ahora sobre la protección y la defensa de los derechos humanos. Es un tema complementario de igual forma. Recordemos que la clase pasada habíamos hablado ya sobre este tema importante, sobre los derechos humanos en nuestra Constitución. Habíamos hablado sobre los artículos bueno, artículos relevantes de la Constitución que nos hablan precisamente acerca de nuestros derechos, ¿sí? Quiénes lo protegen, quiénes los defienden. En esta ocasión vamos a hablar un poco más acerca de lo que son los derechos humanos. Tenemos que los derechos humanos son la principal entidad gubernamental encargada de regular, modificar y proteger los derechos humanos. Ahorita nos vamos a enfocar obviamente en México y principalmente también es la encargada ante abusos cometidos por parte de funcionarios públicos o por el Estado. Recordemos que todos tenemos derechos. Por eso es que dice derechos humanos para todos. Como antecedente de esta entidad gubernamental tenemos que los antecedentes más lejanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en sus siglas es la CNDH, se dan en el siglo XIX, y esto con la promulgación de la Procuraduría de los Pobres en 1847, impulsada por Ponciano Arriaga en San Luis Potosí. Y bueno, fue el primer antecedente de los derechos, para los derechos humanos. Entonces, hasta la segunda mitad, perdón, del siglo XX, en consecuencia de la demanda social, tanto en el ámbito nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, se comenzaron a surgir, diversos organismos públicos que se encargan de proteger a los derechos de los gobernados frente al poder público. Teniendo así, por ejemplo, lo que es la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, donde nos indica que en el año de 1975 se creó esta Procuraduría teniendo como principal objetivo la defensa de los derechos de las personas. No necesariamente esto ante un poder público. En el 3 de enero de 1979 nace en Nuevo León la Dirección de la Defensa de los Derechos Humanos. Y con esto surge la idea de que esta dirección se encarga de proteger los derechos humanos que son consagrados y su papel como gestor ante las autoridades de todos los niveles. ¿Cuál es el objetivo de ello? Reunir información especializada en materia de derechos humanos y temas afines con el propósito de apoyarla a la protección, a su defensa, la vigilancia, el estudio, la educación y la difusión de los derechos humanos establecidos en un orden jurídico mexicano y también, por supuesto, entre unos instrumentos internacionales. Y entonces, a través de estos servicios, los órganos y unidades administrativas de la CNDH, así como investigadores, especialistas y público en general. Y como podemos ver aquí, pues nuevamente lo que hemos comentado, pues todos tenemos derecho, ¿vale? ¿Cuáles son dentro de las facultades que nos otorgan esos derechos humanos? Se encuentran, bueno, en un manual de organización general y se van generando acuerdos por adición, acuerdos por actualización o por modificaciones de este manual de la CNDH. Y bueno, hasta ahora son cinco manuales y el último se modificó el 17 de febrero, bueno, del 2011. Dentro de las atribuciones, nos indica que son los actos que debe ejercer un empleado público, de las cuales sus facultades son los usos que puede hacer del poder que la ley le confía. Otra es la protección y la defensa de los derechos humanos en México, que fue elevada al rango constitucional el 28 de enero de 1992. Y esto, bueno,
un decreto que adiciona el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que en este ámbito de sus competencias establecieran organismos especializados con la finalidad, como les comento, para atender las quejas en contra de actos u omisiones. Entonces, cuando tenemos una situación, pues si ustedes han escuchado que siempre dicen que se van a ir con derechos humanos, precisamente para que les atiendan esta queja en contra de actos u omisiones. Básicamente, como dice aquí, de naturaleza administrativa, que hay cuando hay faltas ante los derechos humanos, ya sea por parte de alguna autoridad o de un servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, y así como para formular recomendaciones públicas autónomas. Entonces, importante las denuncias y las quejas ante las Maipa, autoridades. Mande. no me preocupa, ¿cómo se llama el tema? Es Ah, que no pude. sí, sí, no te preocupes, Julio, vi que apenas te habías conectado. El tema que estamos viendo es de formación y se llama protección y defensa de los derechos humanos. Gracias, Maipa. Ujú. Bueno, entonces, como comentábamos, por ello la importancia de, si nosotros vemos que alguna autoridad, como aquí se nos comenta, cualquier autoridad o algún servidor público está violando, está faltando a estos derechos humanos, pues es importante, como se ha comentado, hacer la denuncia, ¿no? Levantar la queja ante también las autoridades correspondientes y que no quede así nada más, porque pues si no, pues son cosas que se siguen dando con el paso del tiempo. Bueno, tenemos que el 13 de septiembre de 1999 se reformó, hubo una reforma en este año hacia el artículo 102. En el apartado B constitucional, en el que se señala sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se indica que es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propio. Y el objetivo de de este organismo es la protección, la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. Y bueno, al hablar de los derechos humanos, pues ya hemos mencionado todos los derechos que tenemos. A la educación, a la salud, a la vida, a la alimentación, a la vestimenta, a ejercer un empleo, todas estas cuestiones. Entonces, para cumplir con los objetivos citados en esta comisión, están las siguientes atribuciones. Recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, que era lo que les comentaba, así como conocer e investigar a petición presuntas violaciones de los derechos humanos en los siguientes casos, ya sea por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal. A esto se refiere, por ejemplo, cuando un funcionario abusa de su cargo o simplemente no cumple con las funciones que él debería de desempeñar. Entonces, eso es en lo que se basa. También cuando otros agentes sociales cometen ilícitos con la tolerancia o hay alguna anulación de algún servidor público o autoridad, cuando se niegan a ejercer atribuciones, como les comentaba, que legalmente les corresponde en relación a esto. Y particularmente tratándose de conductas que afectan la integridad física de las personas, que era lo que mencionábamos. Cuando está bien, tienen ese cargo, no voy a, bueno, suponiendo un policía, está para salvaguardar y todo esto el orden público. Pero ¿qué pasa cuando abusan de su poder? Y entonces ya llega el grado que agreden a los civiles. Ahí esa es otra de las cuestiones que por eso es lo que comentábamos aquí.
Claro, no quiere decir que todos los policías lo hagan o algo, pero, o que nada más ellos, sino se ve en todo servidor público siempre algunas cuestiones similares. Entonces, precisamente de eso es lo que estamos tratando de enfocar, la importancia de siempre levantar la denuncia o nuestra queja sobre, sobre situaciones así que vayamos viendo. Ahora, el siguiente es formular recomendaciones públicas ante denuncias y quejas, bueno, denuncias y quejas ante las autoridades. Estos en los términos establecidos por el artículo 102 de la Constitución Política, así como conocer y decidir en últimas instancias, las inconformidades que se presenten respecto a estas recomendaciones y acuerdos de los organismos de los derechos humanos. De igual forma, conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisión que incurran en los organismos de derechos humanos. Y también, bueno, por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones. De igual forma, procurar la conciliación entre las personas. La conciliación es llegar a un acuerdo entre la persona que está levantando la queja y a la autoridad que se está señalando que tiene este incumplimiento o acusada como responsable según lo que haya cometido. Así como una inmediata solución ante este conflicto que ellos plantean y que también a su vez se permita. En este caso, impulsar la observancia de los derechos humanos, proponer que las diversas autoridades del país promuevan los cambios y las de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como las prácticas administrativas para una mejor protección de los derechos humanos y que se lleven sobre todo a cabo de la manera que debe de ser, ¿no? Respetando los derechos humanos de ambas partes. Y bueno, también formular programas y proponer acciones en coordinación con ciertas dependencias afines para impulsar que se cumplan que haya ese cumplimiento con el respeto a los derechos humanos. Y bueno, también de igual forma expedir un reglamento interno, elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos y supervisar el respeto a los derechos humanos en que también se lleven a cabo y bueno, haya un respeto ante ellos, formulando, como les comentaba, programas y proponer acciones en coordinación con estas dependencias y que se impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional o internacional de esos derechos humanos. Y bueno, también darle una observación y un seguimiento a esos proyectos, dar una evaluación y un monitoreo que haya igualdad entre los hombres y las mujeres, investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, solo cuando así se juzgue y bueno, ya se lleva a cabo, hay otros procedimientos legales. Ahora, finalmente, bueno, asuntos que no son de competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son los actos y las resoluciones de organismos y autoridades electorales. Las resoluciones de carácter jurisdiccional, las consultas formuladas por autoridades particulares o de otras entidades sobre la interpretación de estas disposiciones constitucionales y legales. De igual forma, por ningún motivo se pueden examinar cuestiones jurisdiccionales a fondo o conflictos entre particulares. Era lo que estábamos mencionando. Y parte de estas funciones, pues la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a un rango constitucional el 28 de enero de 1992. Esto con base a una publicación del decreto que adicionó el apartado B en el artículo 102 de esta Constitución Política. Entonces, bueno, chicos, pues como les comentaba, por ello la importancia de conocer
Ya habíamos hablado sobre, bueno, en este caso que es la protección y defensa de nuestros derechos humanos. Si tenemos alguna, a ver, les voy a compartir aquí. En el libro de formación cívica, bueno, yo lo tengo en la página 172, no sé si ustedes también lo tengan ahí, pero viene aquí la información de las instituciones que les comentaba que se encargan de la protección y defensa de nuestros derechos humanos. Algunas de ellas tenemos, por ejemplo, el DIF, obviamente el CNDH, CODEI, Derechos Humanos, bueno, CONAMED y así tenemos varias. Entonces, chicos, bueno, pues esto es con lo que cerramos básicamente este tema de los derechos humanos. Ya lo habíamos hablado, como les comento, la clase pasada sobre los artículos constitucionales que también nos indican parte de esto.